Ya presenté debidamente, porque era un deber hacerlo, a Sir Anthony Jay y he recomendado muchísimas veces. Desde luego es una serie deslumbrante que no necesita ser deslumbrada, debería tener mejor iluminación. He recomendado muchísimas veces la serie Sí, Ministro y su continuación, que puede considerarse perfectamente la misma serie. Tiene además el mismo director, Sidney Lotterby, que por cierto no aparece por ningún lado en las fichas técnicas, etc. Bueno, habló muy a la ligera porque seguramente uno de los... no, dice quién ha dirigido, perdón, quién actúa. Ah, sí, aquí está, sí. Producido y dirigido por Sidney Lotterby. Esta es la primera serie la primera temporada. Los británicos llaman series aquello a lo que los estadounidenses llaman season, estación, temporada en todo caso. La primera está producida y dirigida por Sidney Lotterby. La segunda está producida por Peter Whitmore. La tercera está producida y dirigida por Peter Whitmore. De acuerdo, no tiene el mismo director. Aquí insistimos en que cuando una serie tiene muchos directores conviene elegir un solo capítulo. De todas maneras lo vamos a hacer, así que tampoco debería preocuparme demasiado porque no voy a recomendar la serie entera, que desde luego merece ser recomendada íntegramente, porque sí que está escrita toda ella por Sir Anthony Jay y por Jonathan Lynn. Creo que él no es... Bueno, no tratemos desigualmente. Anthony Jay y Jonathan Lynn son los escritores que mantienen vivo esto. Además, me he hecho... no con los guiones propiamente, sino con la novelización de los guiones. Bueno, la novelización en forma de diario, la novelización memorialista, porque es una novela, en todo caso, en forma de diario, con muchos paratextos, con muchas ilustraciones, con muchos elementos gráficos añadidos. Me he hecho con los diarios derivados de ambas temporadas, o de ambas, bueno, si se quiere, de ambas series, tanto Sí, Ministro como Sí, Primer Ministro, editadas por la propia BBC. Espero que sí, bueno, en fin. Sí, ahora no debería acercarlo tanto. Esto de no controlar la cámara, sí, bueno, yo que se ve claramente la BBC, la British Broadcasting Corporation. Y como digo, no son los guiones puros, crudos, como les gustarían a los creadores de Father Ted, que siempre dicen andar un poco a disgusto con que no se crea que los guiones merezcan ser impresos tal cual, y además eso permite ver las diferencias que hay entre la idea original y el resultado final. Bueno, esto efectivamente parte, como tanto se quejan los creadores de Father Ted, de la serie, y no al revés. No son los guiones, es una especie de comentario añadido por los propios autores a cada capítulo de la serie. Me había quedado en que no es Sir Sidney Lotterby el único director ni el único productor. A partir de... Sí, bueno, al final lo he desordenado todo, lo tenía claramente en orden. Esta es Sí, Ministro, y ya lo he dicho. La primera temporada está producida y dirigida por Sidney Lotterby. En la segunda se nos indica que el productor es Peter Whitmore, pero no se nos dice quién es el director. En la tercera temporada ya se nos dice que está producida y dirigida por Peter Whitmore. Y en la siguiente serie, Sí, Primer Ministro, en este caso temporada y serie,
en los dos sentidos. Está producida y dirigida por Sidney Lotherby en ambos, bueno, en ambos discos, en ambos casos. Así que desde luego podríamos considerar al productor y director principal a Sidney Lotherby, que por cierto tiene un nombre que divertía mucho a los Monty Python, y de hecho alguno de sus personajes se llama Sidney Lotherby simplemente porque les hacía gracia el nombre. Y evidentemente estaba muy en contacto con esta personalidad de la BBC. Sin duda alguna podemos considerarlo una obra unitaria, y podemos considerar que Peter Whitmore es un director invitado en algunos capítulos, que es una especie de asistente en el proyecto a Sidney Lotherby. Desde luego los creadores, ya lo digo, son Jonathan Lynn y Anthony Jay. Pero aún así me gustaría subrayar, y es desde luego una empresa difícil, porque yo diría que todos los capítulos son esenciales, son fundamentales y auténticos concentrados de filosofía política. Voy con todo a señalar un capítulo para el que quiera tener una muestra. Bueno, en realidad no es tanto como una muestra del arte del director y por supuesto de los dos guionistas, como un capítulo que me llama especialmente la atención, que es un triunfo del protagonista, del ministro, y que revela hasta qué punto, bueno, de hecho es un capítulo bastante en contra de la democracia, en contra de que el hombre del pueblo opine de lo que no sabe. Este capítulo es de Greasy Paul, la cucaña grasienta. Está en la página 247 de este volumen, que por cierto es de 1900... Bueno, su primera edición es de 1981, y esto es una reedición de 2006, por lo que parece. Sí, una reedición, claro, por eso está bien y el otro está hecho polvo. Se ha estado reeditando, a pesar de ser una serie de los 80, porque la gente necesita estos textos y necesita esta serie. Bien, está en la página 247, como seguramente he dicho, pero el que ve el vídeo puede volver hacia atrás y cogerse y tomar el número. En cambio, yo no puedo volver atrás. Aquí está. Como digo, tiene un pequeño comentario previo. Pequeño comentario de los editores, que son evidentemente los creadores, y luego se cuenta el capítulo en forma, ya lo digo, de diario, con algunos añadidos documentales, con cuerpo documental. Es bastante breve, es un resumen. Bueno, también el capítulo es bastante breve. Hay mucha gente que dice que Sin Ministro está plenamente de actualidad por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En realidad no es tanto una profecía como... No es tanto que aquí se profetice que se iba a salir de la Unión Europea, como una explicación de por qué estaba el Reino Unido en la Unión Europea, para sabotearla. De hecho, no tiene sentido que se haya ido. Este capítulo, en cambio, la cucaña grasienta, me parece mucho más profético, porque creo que se puede decir COVID en este minuto. Llevo 8 minutos hablando. Se puede decir COVID. Me parece plenamente profético sobre lo que entienden los políticos y sobre lo que entiende el pueblo de esa ciencia en la que nuestros políticos recientemente han dicho creer. Yo creo en la ciencia. Sí, está muy bien, perfectamente dicho. Creen en la ciencia porque no saben lo que es la ciencia, entonces creen en la ciencia como en una entidad mágica. Es un capítulo en el que hay una campaña para prohibir una sustancia que es completamente inocua y además beneficiosa, porque al lego en química le parece que tiene que ver con otra sustancia que evidentemente tiene elementos comunes, elementos químicos comunes y una formulación parecida, pero es una sustancia completamente
distinta. Y al final esa sustancia inocua, beneficiosa, se prohíbe y todo el mundo lo celebra, tanto el pueblo como los políticos. Claro, es un fracaso para la ciencia, un triunfo para la política. Ese sería el capítulo que yo sin duda recomendaría, o quizá el que más me ha llamado la atención, aunque por supuesto el capítulo en el que una niña entrevista al ministro y le pregunta qué ha conseguido y él recita su currículum, pero resulta que la niña le estaba preguntando qué había conseguido en realidad, no para él, sino para el bien común, para la República en el sentido de organización política, naturalmente, para el reino, que había, aunque a un inglés le gustaría decir, sin duda, a un británico le gustaría decir para el reino. Y es una pregunta que estaría bien que se hiciera cualquiera de nuestros políticos y de los políticos de todo el mundo, porque algunos han conseguido, no lo sé, hacerse un chalet, pero otros han conseguido exactamente lo contrario de lo que se propusieron. Sí, bueno, esto claro es también un chiste de los Simpsons, cuando el payaso Krusty se convierte no sé si en congresista o en senador. Le preguntan lo mismo que le preguntan a Jim Hacker, el protagonista de Sí, Ministro, qué es lo que ha conseguido, y dice, bueno, si mi propósito era ser esclavo de las petroleras, he conseguido eso. Todo el mundo en política está muy lejos de haber conseguido nada. Muchos políticos que intentaron hacer cambios radicales no lo consiguieron a pesar de llegar a las máximas magistraturas. Pienso en Chester Arthur, el presidente Chester Arthur de los Estados Unidos, que quiso acabar y como abogado defendió un caso de discriminación en el transporte. Él hubiera querido que los negros viajaran con los blancos en el transporte, pero aun siendo presidente de los Estados Unidos no lo consiguió. El poder siempre está limitado y uno dista mucho de hacer lo que se propone, y eso es precisamente lo que le pasa a Jim Hacker desde el primer capítulo, en el que se le pega el acerado funcionario Appleby y le demuestra continuamente que la política no es lo que él se pensaba. Por eso gustaba tanto esta serie a Margaret Thatcher, pero como todo el mundo reconoce, no entendía nada de humor, no entendía ningún chiste, no entendía la comedia. Lo veía como un documental, como un documental político muy fiel a la realidad. Bien, pues otra vez más, las que hagan falta, que recomiendo esta serie. Sí, Ministro, y desde luego no tienen tampoco desperdicio. Las versiones, bueno, ya lo digo, no son los guiones puros, que sería desde luego lo interesante, sino, en fin, todo contado desde la óptica del protagonista, del ministro. Pero bueno, por sus comentarios, desde luego, no tienen desperdicio estos dos volúmenes. De hecho, en cuanto a... Bueno, sí, claro, leamos el de La cucaña grasienta, 247. Sí, esto debería tenerlo preparado y tener un marcapáginas. Hay veces en la vida de un político en el que está obligado a tomar la decisión errónea. Errónea económicamente, industrialmente, errónea en todos los sentidos, excepto uno, claro, el político. Es un hecho curioso que algo que es erróneo desde un punto de vista puede ser correcto políticamente. Y algo que es correcto políticamente no significa simplemente que es adecuado desde el punto de vista electoral, que puede acarrear votos. Sí, dice lo que es. Vamos, sí, realmente lo es. Que lo es, eso es, la traducción sería que lo es. Algo correcto desde el punto de vista político no es solo lo que acarrea votos, que lo es, sino también, si una política acarrea votos, si puede argumentarse que esa política es lo que el pueblo quiere. Y en una democracia, ¿cómo puede una cosa estar equivocada si es por lo que el pueblo vota? El incidente en cuestión
vino a la luz, solo vino a la luz muy despacio. La primera referencia que podemos encontrar, que podemos encontrar a esto no está en el diario de Jim Hacker, sino en Still Yourself, las memorias de aquel presidente, del único presidente outspoken, revocado, bueno, el único presidente revocado, supongo, de la Corporación Química Británica, el diminutivo industrial y científico de Glasgow, Sir Warren McFarland. McFarland, no, outspoken es famoso, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿no? A veces se me van las... En fin, yo soy bastante humano. Sí, supongo que es famoso. Sí. No confundir. Sí, vale, me estoy yendo a los... Sí, a los parecidos con el italiano. McFarland fue conocido por su lenguaje llano y su falta de voluntad para inclinarse ante la interferencia del gobierno en su industria nacionalizada. Fue un experto tanto en química como en negocios, como en gestión de negocios, y creía, correctamente, que Hacker sabía poco o nada de ambas, de química y de negocios. Su baja estima por Hacker coincidió solo con su desprecio, o estaba a la par solo con su desprecio por Sir Humphrey Appleby, que es este funcionario que se le pega desde el principio. Quitan su equipo y lo llevan a la política real, a la política maquiavélica. Su desprecio por la habilidad de Sir Humphrey en los negocios. Como muchos hombres de negocios, creía que en el comercio, el funcionariado, el servicio civil, no estaba seguro con una... Welkstol, esto tiene que ser un juego de palabras, pero que ahora se me escapa. Bien, esta es la introducción de Greasy Paul. En fin, no aporta mucho, desde luego, al capítulo, que habla de sobra por sí mismo, pero sí, realmente este diario no aporta mucho más que el tener a mano el argumento y, en fin, las razones y, bueno, digamos el tratado, es como el tratado político, pero la serie añade el mérito de la interpretación de los pocos protagonistas, desde luego muy pocos protagonistas, son los protagonistas fijos, y ahora que caigo muy pocas veces en alguna fiesta, claro, por supuesto, la familia de Jim Hacker, sí, claro, por supuesto, la familia de Jim Hacker, pero toda la serie reposa en tres magníficos actores, en tres personajes interpretados de manera sublime. Sí, bueno, por supuesto, también está el club donde cena Sir Humphrey, pero estas interpretaciones hacen, y que me disculpen los autores, hacen desde luego mucho más valiosa esta forma de contar la política que un diario o un tratado o cualquier tipo de escrito.